Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés escuchando esto. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Emociones y Conciencia. Mi nombre es Fabiana Razo y hoy te quiero hablar sobre las tristezas y las depresiones. Cuando definimos qué es la depresión, podríamos decir que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo, como una apatía general, como falta de placer por la vida, ¿no? Es un conjunto de sensaciones. Y existen varios tipos de depresiones. Por un lado está la depresión coyuntural, que significa que existe un antes y un después de un acontecimiento particular en que la persona comenzó a sentirse así. O sea, son debidas a conflictos muy precisos, un evento puntual, un acontecimiento vivido dramáticamente, como una muerte, una pérdida importante, un duelo, una separación o una decepción importante, algo doloroso que vivimos, un divorcio, por ejemplo, un cambio de país. Frente a estos eventos, nuestro inconsciente biológico nos pone en un estado psíquico más disminuido. Yo siempre digo que es como si nos bajaran los breakers. ¿Para qué? Para poder soportar mejor lo que estamos viviendo, los conflictos de ese momento, ¿no? Es un recurso de supervivencia, en realidad, de nuestro cerebro, que da la orden para bajar todo, ¿no? Es una manera como de quitar presión. Pero en la medida que pasamos por las diferentes etapas del duelo, de esa pérdida, y le damos tiempo al tiempo, logramos nuevamente estabilizarnos poco a poco, aceptando realmente el cambio y dejándolo ir. Sin embargo, cuando no logramos superar estos duelos, quedamos como anclados, como frisados en una emoción puntual. Y esto es complicado porque cuando la vida nos vuelva a poner en una situación dramática, el golpe será increíblemente duro porque aún quedó abierta esa herida anterior que no logré superar. Luego está lo que se llama la depresión estructural. Estas depresiones tienen la particularidad de que no son desencadenadas por ningún acontecimiento externo. Por lo general, se presentan por ciclos o cada cierto tiempo. Son esas que la persona reconoce que existen en su vida desde siempre, desde pequeños. Y se podría decir que un porcentaje muy alto se encuentra en este tipo de depresiones, ¿no? Cuando hablamos del universo de depresiones, que no tienen una causa desencadenante o un evento puntual que las originó. Muchas veces de estas tristezas que sentimos como incontrolables y que las sentimos desde siempre, provienen de nuestro nacimiento. Porque en nuestra gestación y en los primeros años de vida, nuestra fusión emocional con mamá es completa. Tanto si mamá se sentía sola, o triste, o no contenida, o si renegaba de estar embarazada, pueden ser improntas, memorias que quedan grabadas en el adulto que somos hoy. Pueden ser también un drama vivido en la concepción, ¿no? En el momento justo que nos gestaron, o en el parto también inclusive, o también en la primera infancia, entre el primer año de vida hasta los 2 años y medio aproximadamente. Existen un gran reservorio de depresiones que vienen de aquí, ¿no? Que tienen este origen. Por ejemplo, si mamá vivió un duelo en esas etapas, o sintió que la dejaban sola, o vivió una circunstancia muy dramática. El otro origen de las depresiones estructurales son que provienen del transgeneracional, o sea, de nuestro árbol familiar, lo que sería una fidelidad familiar a algún integrante del clan que ha tenido una muerte trágica e inesperada.
y la persona está en resonancia con esta historia. A veces puede ser que se gesta al poco tiempo de morir este familiar, ¿sí? O sea que mamá queda embarazada al poquito tiempo de que murió. O simplemente se está en resonancia con alguna fecha, también puede ser, o sea que ya pasó mucho tiempo y se está en resonancia a través de la fecha, lo podemos ver. O también porque le pusieron el mismo nombre y eso genera una resonancia, ¿no? con ese familiar. Y no importa que no se conocieron, justamente, ¿no? Porque es una manera del clan querer volverlo a traer, porque hay un duelo que no se procesó todavía. A esto se le llama el síndrome de yaciente y según la corriente también se le puede decir como fantasma. Sin embargo, también podría ser que la tristeza de esta persona sea por resonancia con algún, por ejemplo, abuelo o abuela que tuvo una vida muy triste y de mucho sufrimiento, o con historias de desarraigo, o porque la persona está en resonancia con un tío o una tía que murió joven e inesperadamente, o murió de niño, o de una forma trágica, ¿sí? Entonces es lo que se dice como una muerte injustificada. La mayoría de veces esta es la raíz estructural del conflicto. Y a veces vemos que hay un evento vivido por la persona, porque siempre hay algún disparador que lo provoca, pero solo es el desencadenante de la depresión, porque en realidad lo que está haciendo es disparando una memoria familiar que se transmite a través del inconsciente del clan y con la cual resonamos en cada historia de nuestra vida, ¿sí? O sea, ese evento que fue el disparador, lo que hizo es despertar como una memoria en realidad que ya estábamos llevando. Es como si esto naciera con nosotros mismos, ha estado desde siempre en nosotros. Cuando nos observamos de pequeños nos damos cuenta de que ya estaban instaladas esas tristezas. No nos recordamos como niños felices, ¿sí? Es como si no tuviéramos el permiso porque estamos en resonancia con alguien que tuvo una vida trágica, ¿no? O muy triste. Porque cuando éramos niños y nos recordamos, ¿no? De pequeño, muy a menudo nos damos cuenta que emergía en nosotros cierta especie como de nostalgia. La mayoría de veces pueden ser justificadas por las vivencias que teníamos de pequeños, pero otras veces no. Otras veces nos damos cuenta que el drama no era tan grande como para justificar tanto dolor. Y son como depresiones que la persona las va como sobrellevando, ¿sí? Son como tristezas reiteradas que tiene y es como que las sobrellevan, ¿sí? Continuas. Y de alguna forma, mientras la persona crecía, lo que sucede es que se fue identificando con la tristeza, con esa emoción, porque así fue como aprendió a lidiar, ¿no? A nivel emocional. Y en especial, si tuvo una infancia triste. Ahora, si en la infancia vivimos muchas situaciones de tristeza, desvalorizaciones, abandonos, si vivimos situaciones de violencia o muy impactantes, esto quedará grabado en nuestro inconsciente, ¿no? Aquí esto sería como otra vía, aunque a veces pueden estar combinadas varias. Pero la realidad es que esto quedará grabado en nuestro inconsciente, estas situaciones traumáticas. Y tenemos que tener muy en cuenta que llegamos a la adultez con muchísimas memorias que quedan grabadas en nuestro cerebro. A esto se le denominan engramas. Y que cuando vivimos luego, ya de grandes, alguna situación que para nuestro inconsciente le resulta familiar, o sea que le recuerda ese dolor, inmediatamente disparará en automático una emoción. En este caso hablando de la tristeza, ¿no? Esta es la emoción que estaría disparando. Y se nos pueden disparar estas emociones como de angustias como incontrolables. A veces el que está triste, ¿no? Y aquí es importante entender que el que está triste es el niño o la niña que llevamos, no el adulto.
Tenemos que entender que esa parte de nosotros continúa viva. Y muchas veces hay que hacer un proceso de sanación, ¿sí? De reencuentro con esa parte de nosotros. Y vemos en consulta que cuando partimos en algunos ejercicios desde una tristeza muy profunda que la persona siente en el presente, nos lleva a un evento del pasado. Esa imagen del presente conecta con un recuerdo de atrás. Y ahí es donde se trabaja esa emoción, para darle un recurso a la persona, a ese niño que fue o a esa niña. O sea, cubrir esa necesidad que el niño no pudo satisfacer en ese momento, ¿no? O que los que estaban alrededor no se lo pudieron satisfacer. Y nuestro cerebro nos permite eso, ¿sí? En los casos que la persona logra identificar una fecha o una época del año en que se detona esa tristeza, esto se debe a que el inconsciente le está haciendo como una especie de recordatorio. Aquí se desata lo que llamamos el síndrome de aniversario, que puede tener que ver con historias de nuestro árbol, como explicaba antes, o con ciertos ciclos que nuestra biología está guardando y que el inconsciente se lo recuerda cada cierto tiempo o en ciertas fechas especiales. Luego tenemos la depresión compensada o enmascarada. Y aquí la persona no presenta los síntomas clásicos de depresión. No aparece tristeza, apatía ni dificultad para experimentar placer, aunque están presentes una serie de síntomas físicos. A menudo hay como un duelo bloqueado o congelado que ha vivido la persona sobre algo, un dolor grande de una pérdida, pero que no se lo permite sentir. Y podemos compensar con actitudes tales como exceso de trabajo o de deporte, salidas, invirtiendo demasiado tiempo en asociaciones o con adicciones compulsivas como el juego, las compras o incluso el sexo. Y esto a veces se sostiene a través de adicciones socialmente aceptadas, ¿no? Como el trabajo, los ejercicios físicos o las salidas nocturnas o la que sea a veces. Aquí también están aquellas personas que ríen por todo y tienen un carácter excesivamente optimista, pero no es verdad. Es como una especie en su fuero interno, no lo sienten así. Es como una especie de payaso triste, ¿no? Porque está enmascarando. Encontramos que muchas personas están deprimidas y no se dan cuenta porque están sumergidas en el día a día, en este caso. En el tengo que hacer, en no parar, en el trabajo y los hijos. Y esta ocupación continua no les permite ser conscientes de que encubren una depresión compensada. El problema de esto es que tarde o temprano la vida busca la vuelta para que se tenga que mirar. Cuando los hijos se van, por ejemplo, cuando me enfermo, porque la enfermedad suele ser un gran catalizador, ¿sí? Interno. O cuando me jubilo, me pensiono, también puede pasar, ¿sí? Esto puede estar contenido durante años y cuanto más se contenga es como si fuera una olla de presión, porque con más intensidad luego sumergirá, porque la persona sentirá que perdió el control, que ya no tiene un para qué y puede luego vivir en la nostalgia de lo que fue. Y aquí hay que entender que la mayoría de las personas tristes o deprimidas es porque viven en el pasado. Hablan continuamente del pasado, como que eso fue mejor, no se han podido adaptar a los cambios, ¿sí? El pensamiento está en el pasado, ¿sí? Y la realidad es que la vida es cambio, y nos guste o no nos guste, ¿sí? Si cuando nos vemos al espejo nos vemos igual que hace 7 años atrás, algo no anda muy bien. Desde las leyes biológicas también sabemos que una depresión puede ser provocada por un conflicto de territorio. Y estas pudieran ser de las depresiones más fuertes. Aquí hay un origen biológico porque se produce un cambio en la bioquímica del cerebro.
tiene que ver con el control del cerebro sobre las hormonas, sobre la testosterona y los estrógenos. Y lo que sucede en los conflictos de territorio es que baja completamente la testosterona. Y la finalidad es poner a la persona en un estado psíquico más disminuido, ¿no? Como decíamos al principio, para soportar mejor la vida y las situaciones conflictivas, ¿no? Con el objetivo de rebajar esa presión. Y para poder entender esto, habría que ver qué es para la persona su territorio, ¿no? La casa, el hogar, la empresa, su familia, su pareja, su negocio. Por ejemplo, para un hombre, una pérdida de territorio pudiera hacerlo entrar en depresión. Un caso típico, un hombre que toda la vida se dedicó a su propio negocio y luego lo pierde por alguna razón, o pierde la casa, o pierde a su pareja, ¿sí? Hay una bajada fuerte de testosterona que lo hace entrar en ese estado de depresión. O el caso de una mujer que toda la vida se dedicó a sus hijos y a su marido, y luego crecen y cada uno empieza a hacer su vida propia. O quedó viuda y ahora que los hijos se fueron, no sabe qué hacer, porque su vida ha tenido sentido a través de los demás y las cosas luego cambian. O sea, siente que ha perdido el territorio que consideraba propio. No sabe quién es en su territorio ahora. O en una mujer joven pudiera disparar una depresión, un conflicto de frustración sexual o de infidelidad o de sentir que no soy la elegida, que mi pareja se va con otra o que mi pareja está con otra, por ejemplo, ya que la pareja también se puede vivir como el territorio. Por eso es importante ver si se vive para los demás o para algo solo. Es importante en nuestro día a día preguntarnos si vivimos para una sola cosa, porque no sabemos las vueltas que la vida da y la vida cambia tarde o temprano y nosotros tenemos que cambiar. Esa es parte de la vida, eso es parte fundamental. Es importante ver si solo nos identificamos con un rol en nuestra vida, porque eso es un problema. También vemos en consulta que muchas veces la depresión puede deberse a que quiero tener a toda costa una vida diferente, pero cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, quiero que mi hijo no se separe, o que mi marido haga tal cosa, o que sea de tal forma, cosas que en realidad no dependen de uno. Y sabemos que el sufrimiento mayor deviene de querer que las cosas sean de la manera que nosotros entendemos que queremos que sean o que entendemos que tienen que ser. Y aquí entonces se genera una especie de tristeza, pero en realidad, en el fondo, esto en realidad se traduce en rabia, ¿sí? Es frustración por lo que no es, ¿sí? Es como si estuviera enmascarada, ¿no? Esa rabia, pero es rabia en realidad. Las personas que están siempre mal, o muy a menudo tristes, o depresivos crónicos, generalmente no son conscientes de que afectan completamente al entorno, porque el foco de atención está puesto en el propio dolor. Si tienen hijos pequeños, no están disponibles emocionalmente para ellos, no pueden mirarlos con la atención que realmente necesita cada niño, cada uno. Y lamentablemente esto dejará una huella en ellos, en esos niños, el día de mañana en la adultez. Y se les está enseñando que la vida es tristeza. Si tienen en cambio hijos adultos, se vuelven un lastre para ese hijo, porque no tiene la libertad de desplegar sus alas para alcanzar la plenitud, donde sea que esto esté para él. Y esto lo vemos a diario, ¿sí? Hijos que se sienten atrapados en historias de los padres. Si tienen pareja, se vuelven para ese compañero o compañera, hombre o mujer, un peso demasiado pesado por cargar, porque nadie puede sostener la felicidad ajena,
cada adulto es responsable de su felicidad y de su autogestión emocional. Lamentablemente, pese a que a mucha gente no le gusta o no lo pueda ver, el estar continuamente mal puede volverse una forma muy egoísta de vida, que no solamente daña a la propia persona, sino a todo aquel que lo ama, porque termina haciendo que nadie quiere estar con esa persona, porque se vuelve una forma de manipular al entorno. Y esto se debe a que la persona recibe una compensación por estar mal. Por ejemplo, si estoy mal, mis hijos están pendientes de mí, o si estoy mal, me doy permiso de no hacer cosas que en realidad no quiero hacer, pero que me obligo a hacer continuamente. O si estoy mal, mi marido me presta más atención. Y ojo, pueden ser formas inconscientes de movernos, pero que es importante revisar para salirnos de estos patrones tóxicos lo antes posible, porque lo único que provoca es lastimarnos más y al final quedarnos solos. Y por otro lado, algo que sería bueno tener en cuenta es que son maneras aprendidas de vivir la vida. Las hemos copiado de alguien, las hemos aprendido de alguien que nos cuidaba. Y aquí sería importante poder reconocer y observar de dónde viene esto, de mamá, de papá, de quien me crió. Porque al ver esto muchas veces nos hace entender que podemos cambiarlo, porque fue simplemente algo que aprendimos, por lo cual podemos aprender nuevas formas de vivir, más sanas y con una frecuencia vibratoria más alta. Sí, escucha eso, con una frecuencia vibratoria más alta, porque la tristeza es de muy baja vibración en cuanto a las emociones. Porque cuando nos quedamos detenidos en la tristeza por mucho tiempo, la realidad es que no estamos en gratitud con la vida. Y por esto es difícil que nos pasen cosas buenas, porque estamos enfocados solamente en lo malo que tenemos. Y en el movimiento de la abundancia, para ir siempre hacia más, necesitamos generar un movimiento de gratitud a la vida. Y entendamos esto, se vale estar mal a veces y por razones válidas, porque la tristeza como emoción cumple una función, pero luego hay que sacudirse y salirse de ese espacio, porque claramente una persona que está depresiva no está en gratitud con la vida. Siempre se puede salir de ese patrón de repetición de dolor y tristeza, pero para eso hay que tomar la decisión y el compromiso de trabajar en ello diariamente, porque al fin de cuentas, ser feliz es una decisión, no es una meta. Nos vemos en un próximo episodio.